Muy bien, pues hoy vamos a volver al libro de Efesios. Estamos ya en el último capítulo, comenzando el capítulo 6, y tenemos posiblemente 3 mensajes más en el libro de Efesios, pero hoy vamos a considerar los primeros 9 versículos que nos tratan de diferentes cosas, diferentes aspectos de una misma cosa. Pero parece que no importa dónde fijemos nuestra mirada en la sociedad moderna, vemos antagonismo, vemos división, vemos rebelión. Los matrimonios se divorcian, los niños se rebelan contra sus padres, tenemos a empresarios contra empleados, huelgas, tenemos gente que está intentando sacar más dinero, otros que están intentando conseguir dinero para poder vivir, y pues se ha intentado de varias formas cambiar esta forma de pensar, ¿verdad? Esta forma de obrar, esta forma de hacer las cosas mediante pues más educación, más legislación. Estamos viendo más legislación por parte del gobierno, pero nada parece funcionar. La solución de Pablo a los antagonismos en el hogar y en la sociedad es la regeneración. La regeneración es un corazón nuevo hacia Dios y una nueva sumisión a Cristo y entre sí. Lo que Dios quiere es ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira Efesios capítulo 1. Mira Efesios capítulo 1. Volvemos al principio. Efesios capítulo 1 y versículo 10. ¿Alguien puede leer esa primera frase? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere reunir todas las cosas en Cristo. Quiere que todo esté, ¿dónde? En Cristo. Ahora, Pablo indicó que esta armonía espiritual comienza en la vida de los cristianos que están sometidos al señorío de Cristo. En esta sección, Pablo amonesta a 4 grupos diferentes de personas que vamos a estar viendo en Efesios capítulo 6, del 1 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, después oraremos y continuaremos con el mensaje. Efesios 6, del 1 al 9, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre, o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo de que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra una vez más. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a encontrar estas verdades, de buscar el señorío de Cristo en nuestras propias vidas, Padre, para que la armonía espiritual comience en nuestro hogar y pueda salir de las puertas de nuestra casa hacia la empresa donde trabajemos o donde estemos funcionando. Señor, pues queremos pedirte que tu luz se resplandezca en medio nuestro y a través nuestro. Queremos pedirte todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hemos visto en esta corta lectura los 4 grupos. ¿Quién me podría decir el primer grupo que hemos visto? Los hijos. Segundo grupo. Los padres. Tercer grupo. Los siervos y los amos. Muy bien. Pues ya me puedo ir a casa. En primer lugar tenemos a los niños cristianos.
Dice, hijos, este es el versículo más repetido, creo yo, en la historia de la historia, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y otra vez dice, hijos, ¿no? Ahora, Pablo no le dijo a los padres que le dijeran, padres, decidle a vuestros hijos, hijos, obedecedme, sino que Pablo directamente se dirige a los niños que hubiera en la congregación de Éfeso, hijos. ¿A quién pensáis que se veía reflejado ahí? Todos eran hijos, ¿verdad? Todos eran hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre, etcétera, etcétera. Pero Pablo les da 4 razones a estos hijos. ¿Por qué tengo que obedecer yo a mis padres? Pues la primera cosa y la más esencial es porque son cristianos, en este caso. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Este argumento es una aplicación del tema general que hemos estado viendo desde el inicio del mensaje pasado en Efesios 5, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el paraguas general, y debajo de ese paraguas cae este principio. Obedece a tus padres, ¿por qué? Porque te estás sometiendo debajo de ellos. Cuando una persona se convierte en un cristiano, no le libera de todas las responsabilidades que podía tener, ¿verdad? Ahora ya no tengo que obedecer a mis padres porque soy cristiano. En todo caso, su fe en Cristo debe hacer que él sea o ella sea un mejor hijo o una mejor hija. Para los colosenses, en Colosenses 3:20, Pablo también les habla acerca de los hijos y les dice, hijos, obedecer porque esto agrada al Señor. Y aquí es donde vemos la armonía. ¿Os acordáis? Esposas se someten al marido, ¿cómo era? Como al Señor, como a Cristo. El marido ama a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, y los hijos deben obedecer en el Señor. Deben obedecer en el Señor. Pero después vemos una segunda cosa. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es justo. Dios ha puesto un orden en la naturaleza. Hay un orden puesto por Dios que argumenta a favor de la rectitud de una acción. Argumenta a favor de lo que es correcto, de lo que es normal. Puesto que los padres trajeron al mundo al niño, ya que tienen más conocimiento y sabiduría que el niño, es justo, es normal, es correcto que el niño obedezca a sus padres. Esto es verdad incluso en el mundo animal, lo vemos. Que si un bebé oso intenta escaparse, la madre oso viene, le coge del pellejo y se lo lleva otra vez y le corrige y está ahí amonestándole, diciéndole, préstame atención. Y yo prefiero a mi padre que me corrija que no que mi madre me coja con sus... ¿no, vale? Imaginaros, ¿vale? Pero la versión moderna de Efesios 6:1 podría ser, padres, obedecer a vuestros hijos porque esto los mantendrá felices y conseguirá la paz en el hogar. Hoy en día es lo que se predica, ¿verdad? No literalmente desde un púlpito, quizás algunos sí, pero la sociedad nos dice eso, ¿no? Padres, haced lo que vuestros hijos os digan, porque así conseguiréis que estén todo el mundo tranquilo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estáis tranquilos si obedeces a tus hijos? Hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Pero seguimos al versículo 2, porque esta es la tercera cosa que Pablo le dice. Pablo le dice, hijos, obedeced en el Señor, porque son cristianos, a vuestros padres, porque esto es justo, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y esto es lo típico, ¿no? El niño dice, ¿por qué? Y entonces Pablo aquí coge del Antiguo Testamento y dice, ¿sabes qué? Déjate de por qué es. Honra a tu padre y a tu madre, directamente. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y de hecho, de los 10 mandamientos, 9 de los mandamientos se repiten otra vez en las epístolas. ¿Por qué? Pues es para que nos demos cuenta de las aplicaciones que tiene la ley de Dios en nuestras vidas.
La justicia de la ley sigue siendo una revelación de la santidad de Dios y el Espíritu Santo nos capacita para practicar la justicia en nuestra vida cotidiana. El único mandamiento que no se repite, por cierto, es el de guardar el sábado como día de reposo, sino que es el domingo, el que respetamos nosotros. Pero honrar a nuestros padres significa mucho más que simplemente obedecerles. Significa demostrarles respeto, significa demostrarles amor, significa cuidar de ellos siempre y cuando nos necesiten e intentar de traerles honor en la forma en la que vivimos. O sea, es algo muy completo, no es simplemente decir sí, lo voy a hacer, o no, lo voy a hacer, o obedecer en el concepto que tenemos nosotros. Pero llegamos a la última cosa que Pablo les dice aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene una promesa en Éxodo 20:12. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, esta promesa se aplicaba originalmente a los judíos que estaban entrando en la tierra de Canaán, pero Pablo lo aplica a los creyentes de hoy en día. Mira lo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que todos los que murieron jóvenes habían deshonrado a sus padres? ¿Es eso lo que está diciendo? Porque larga vida, si honras a tus padres, si te mueres joven, has deshonrado a tus padres. Parece una respuesta lógica, ¿no? O sea, dentro de la lógica. Lo lógico, si vas a tener una vida larga, quiere decir que, ¿vale? Pero Pablo está aquí declarando un principio, que cuando como niños obedecemos a sus padres, a nuestros padres en el Señor, van a escapar de una buena cantidad de pecado y de peligro, y así evitarán cosas que podrían poner en peligro o acortar sus vidas. Si un hijo escucha a su padre, le va a evitar problemas que podrían acortarle su vida. Dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero es que aparte, la vida no solamente se mide por la cantidad de tiempo, también se mide por la calidad de la experiencia. Dios enriquece la vida del niño obediente sin importar cuánto tiempo viva en la tierra. El pecado siempre nos roba y la obediencia siempre nos enriquece. Pero Pablo no se queda ahí. Hay padres que les gustaría, no, Pablo, quédate ahí porque eso nos gusta, ¿no? Que los hijos nos obedezcan y que podamos ser buenos padres tiranos y que, ¿sabes?, hagan exactamente lo que yo quiera. Pero Pablo no se queda ahí. De hecho, Pablo continúa directamente. Es como que, no sé, quien estuviera leyendo la carta en Éfeso, está leyendo, ¿no? Hijos, todos los hijos están ahí atentos y ¡guau!, están ahí recibiendo, ¿no? Están recibiendo y los padres están ahí deleitándose, ¿no? Están escribiendo sus notas en sus libretas de fango, ¿no? Y están ahí escribiendo para después recordárselo otra vez en casa. Mira, esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Y después de repente dice en el versículo 4, y vosotros, padres, no os vais a escapar. Y vosotros, padres, ¿qué es lo que dice? Bueno, primero, el contexto. Si dejamos a los niños que se vayan por su propia cuenta y hagan lo que les dé la gana, ¿qué es lo que va a pasar? Rebeldía pura, ¿no? O sea, van a hacer lo que quieran. Por lo tanto, es necesario que los padres eduquen a sus hijos. Y la Biblia nos habla acerca de los tristes resultados de padres que no han educado correctamente a sus hijos. Tenemos David con Absalón, por ejemplo. Le dio un mal ejemplo y mira cómo salió con la historia de Absalón. Mira a Elí con sus dos hijos. No quería castigarle, no quería decirles nada. Y mira lo que pasó, mira por dónde fueron. Mira incluso la historia de Esaú y de Jacob, los padres, cómo les trataban y las rivalidades que habían en ese hogar. Realmente, un padre tiene que tener cuidado a la hora de traer orden a su hogar. Pablo nos dice que los padres también tienen varias responsabilidades
hacia sus hijos. Primero, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y todos los hijos dicen, oye, ¿puedes repetir eso otra vez? No provoquéis a ira. Dices, cada vez que mi madre me diga, honra a tu madre y a tu padre, pues yo le voy a decir, no provoquéis a ira. Bueno, estáis yendo mal por ahí el contexto, ¿vale? Tenéis que acordaros de someteos los unos a los otros, de amaros los unos a los otros. Pero lo dice. Pero en los días de Pablo, ¿cuál es el contexto? Un padre tenía el reinado absoluto. Cuando nacía un bebé, se traía donde estaba el padre, y si el padre lo cogía, ese niño o niña era aceptado en la familia. Si el padre lo rechazaba, no lo cogía, se podía vender, se podía incluso matar a ese niño, porque no formaba parte de su familia, no lo aceptaba. Entonces, Pablo lo que le está diciendo aquí es, no utilices tu autoridad para abusar del niño, sino para fomentar y desarrollarle. A los colosenses también les escribió en Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por lo tanto, el contrario de provocar es alentar. Pero padres pueden provocar a sus hijos y les desalientan cuando, por ejemplo, les dicen una cosa y hacen otra, cuando siempre están echando bronca y nunca están alabando, siendo inconstantes e injustos en la disciplina, mostrando favoritismo en casa, haciendo promesas y no cumpliéndolas, o, por ejemplo, no dando importancia a lo que al padre le parece una pequeña cosa, pero que para el hijo le es algo muy, muy importante. Padres cristianos necesitamos la plenitud del Espíritu para que podamos ser sensibles a las necesidades de nuestros hijos y a los problemas de nuestros hijos. Pero también dice aquí que sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Este verbo, traducido criarlos, es la misma palabra que en Efesios 5:29 la hemos visto ya como sustentar. Criar y sustentar, esa es la misma palabra. Entonces, sino sustentar, no es solamente un alimento físico, sino es todo el alimento espiritual, intelectual, que a un niño le hace falta. Y lo hemos visto en el 5:29 para el esposo a su esposa, y lo vemos aquí para los padres hacia sus hijos. Pero no es suficientemente el alimentar físicamente, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, yo cuido de mis hijos, pensando, yo les doy de comer. ¿Sí o no? Yo cuido de mis hijos, están cuidados. Y es que ellos se están refiriendo a que les proveen un plato de lo que sea, espaguetis, para que coman. Pero el énfasis bíblico es lo que nos habla acerca de Jesús en Lucas, que nos habla de que Jesús crecía en, ¿cómo? ¿Os acordáis de ese versículo? En conocimiento, en toda gracia, delante de Dios y de los hombres. Podéis esperar un segundito, lo leemos bien y así nos aseguramos. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, ¿vale?, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Aquí tenemos que hay un crecimiento equilibrado, hay un crecimiento intelectual, hay un crecimiento físico, hay un crecimiento en gracia y hay un crecimiento social delante de Dios y delante de los hombres. Y ese debe ser el énfasis de cada uno de nosotros al fomentar en nuestros hijos que crezcan de esta forma. Pero no se queda ahí, Pablo. No dice solamente criarlos. También tenéis que, ¿qué dice? Sino criarlos en disciplina. En disciplina. La palabra criar lleva consigo la idea de aprendizaje a través de disciplina y se traduce como castigo en Hebreos 12. Casi todos los psicólogos modernos se oponen a esta vieja idea de la disciplina y muchos educadores siguen la filosofía de que los niños se tienen que expresar. Es que si los disciplinas puedes deformar su personalidad
y su carácter. Yo tenía un compañero de trabajo hace un par de años que él me preguntó que qué es lo que hacía cuando mis hijos se expresaban. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir que se expresaban? Dice, bueno, cuando se tiran al suelo y empiezan a patalear y a pegar a todo el mundo, a morder, ¿sabes? Yo, ¿cuántos años tiene tu hija? Dice, bueno, 1 año y medio, así. Digo, claro, yo los disciplino a mis hijos, ¿no? Digo, eso lo tienes que evitar, ¿no? De alguna forma, tienes que ayudar a entender que eso no consigue nada, ¿no? Pero hoy en día el consejo que te van a dar es, no, deja que se exprese. Esa es su forma de expresión, limpiando el suelo, ¿eh? Así que deja que se exprese así, que vea que tú lo estás ignorando, ¿no? Y pues que no va a ocurrir nada si tú estás haciendo esto y pues tú no. ¿Esta es la forma bíblica de hacer las cosas o no? Yo diría que no. Y de hecho la Biblia dice que no. La Biblia nos habla acerca de la disciplina bastante fuertemente, bastante más fuerte de lo que nosotros estamos acostumbrados a oírlo. Pero la disciplina es un principio básico de la vida y es precisamente una prueba de amor. Es una prueba de que tú amas a tus hijos. En Proverbios 13, 24 y Hebreos 12, 6 también podemos ver esto. Debemos estar seguros, sin embargo, de que disciplinamos a nuestros hijos de la mejor manera posible. Debemos disciplinar en amor y no en ira. Si estamos disciplinando en ira, podemos dañar el espíritu, podemos dañar el cuerpo, y eso no es lo que Dios quiere. Nuestra disciplina debe ser justa y coherente, no puede ser simplemente, pues, porque me pica, ¿no? Porque me ha molestado y pues te voy a disciplinar porque a mí me da la gana. Pero finalmente Pablo les dice aquí a los padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, instruir y animar. Instruir y animar. Este es el significado de la amonestación. Instruir y animar. El padre y la madre no solamente utilizan acciones para criar un hijo, sino también utilizan sus palabras. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos da un ejemplo claro de un padre que está instruyéndole a su hijo de una forma práctica acerca de la vida. Nuestros hijos no siempre aprecian nuestro consejo, pero eso no quita la obligación que nosotros tenemos para instruirles y alentarles. Sin embargo, esa instrucción no se basa en nuestra propia experiencia, no se basa en lo que a mí me parece, no se basa en un libro de autoayuda que puede ser muy bueno. ¿Dónde se basa? En la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Pero llegamos ahora a los empleados. La palabra que pone aquí es siervos. Y obviamente nosotros, bueno, en algunas partes del mundo todavía siguen habiendo siervos y esclavos, ¿no? Pero aquí en España, algunos se sienten como siervo, pero es libre, no es un siervo. Pero sí que podemos ver un paralelo y una clara indicación para hablar acerca de un empleado y un jefe, en lo que aquí nos habla acerca de siervos y amos. Y a los siervos les dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y Pablo amonestó a los empleados a ser obedientes, con varias buenas razones. En primer lugar, que realmente estaban sirviendo ¿a quién? A Cristo. Estaban sirviendo a Cristo. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, bla, 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 con sencillez, como a Cristo. O sea, en tu trabajo, tú dices, Josué, tú no sabes mi trabajo. No, tú no sabes el mío. Tú no sabes mi jefe, tú no sabes el mío.
De hecho, yo no sé el mío todavía porque no he empezado el trabajo nuevo, pero... ¿Pero qué dice la Biblia? Tú trabaja como si estuvieras, o en hecho estás, trabajando para Cristo. Concepto un poco diferente, ¿no? Para mañana. Voy a mi trabajo, me siento en mi oficina y es mi ministerio, porque estoy trabajando para Cristo. ¿Qué dice? Estás haciendo esto como para Cristo, no sirviendo al ojo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Te llama tu esposa y dices, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Ah, vale. Me tenías preocupada. Pero es que es eso. El hecho de que un empleado y un jefe no sean cristianos no quiere decir, como no son cristianos, yo puedo hacer alguna cosa que no sea exactamente mejor, porque al fin y al cabo no son cristianos. Pero ¿qué es lo que dice Dios aquí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Está diciendo, con sencillez en vuestro corazón, hacerlo como a Cristo, obedecerles con temor, con temblor. La mejor manera de ser un buen testimonio en tu trabajo es ¿qué? Escogiendo un martillo cada lunes intentando pegarles el evangelio a los jefes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esa es la mejor forma? Porque eres un trabajador chapucero, que haces las cosas a medias, que intentas defraudar a los clientes, y después dices, no, tienes que conocer a Cristo. ¿Qué ejemplo? Malo, ¿verdad? Pero si tu testimonio es de un trabajador fiel, de un trabajador digno, de un trabajador constante y que estás haciendo las cosas porque se hacen bien las cosas, entonces cuando la oportunidad salga de hablar de Cristo, tus jefes quizás dicen, mira, por el testimonio que me ha dado. ¿Os acordáis de cuando lo del yugo desigual, ¿no? La esposa que está casada con un marido que no es creyente? ¿Cómo le gana ella a Cristo? ¿Cómo dice? Con sus palabras persuasivas, ¿verdad? Como la gotera aquella famosa del proverbio. No. Con ejemplo. Es con su testimonio. Es con su vida. Tú dices, pero es que eso tarda mucho tiempo. Tarda tiempo. Pero es lo que dice la Biblia, que es efectivo. Y si lo piensas, es que lo dice la palabra de Dios. Pero aquí tenemos la segunda razón, que para hacer un buen trabajo es porque es la voluntad de Dios. Un cristiano puede realizar cualquier buen trabajo como un ministerio para Cristo, para la gloria de Dios. Y por ese motivo el empleado puede estar dándole gloria a Dios porque mañana va a trabajar. ¿Tú qué haces? Yo hago la voluntad de Dios. Soy profesor de inglés. No. O sea, a veces tendemos a decir, no, es que esta persona no está aquí en este nivel, ¿no? Pero Dios nos ha dado a cada uno una voluntad para nuestras vidas. Él nos dice, tú haces esto, tú haces lo otro y tú haces aquello. Y cada uno es responsable, como aquellos siervos en las parábolas del Señor Jesús, cada uno es responsable por lo que Dios nos ha dado. ¿Os acordáis aquellas parábolas? A mí siempre me han fascinado. A uno le da 5, a otro le da 3, a otro le da 2, a otro le da 1. Ahora mismo no me acuerdo los números, ¿no? Pero os acordáis vosotros, ¿verdad? De la parábola esta de... Y cuando vuelve, ¿qué les pide de vuelta? ¿Qué les pide de vuelta? Es lo mismo, ¿verdad? Él no les dice, no, el que tenía 5, ahora me tiene que devolver 8. Habría sido injusto, ¿verdad? Hay varias parábolas de esto, ¿os acordáis? Hay uno que sí que ganan con las monedas y uno, pues,
y otro lo esconde porque tiene miedo, ¿vale? Pero el Señor a cada uno nos da lo que tenemos que hacer, y es su voluntad que lo hagamos, pero con el corazón confiado de que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero el tercer argumento es bueno, porque es bueno pensar en esto. Es bueno pensar en que, vale, tu jefe será malo, vale, te pagan poco, vale, tienes unas condiciones muy malas, pero si lo haces de todo corazón para el Señor, ¿qué dice el versículo 8? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, seas siervo o seas libre. Tendrás una recompensa por parte del Señor. Estamos para servir a Cristo y no para servir a los hombres. Pero finalmente llegamos a Efesios 6:9, que habla acerca de los amos. Vamos a traducirlo al lenguaje nuestro y vamos a decir jefes, ¿vale? Jefes, haced con ellos lo mismo. Eso ya a cualquier jefe le dice, hombre, no me hagas eso, entonces no es divertido ser jefe, ¿no? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cómo debes tratar tú a las personas en tu trabajo? Quizás tú tienes a alguien que está por debajo tuyo, ¿no? Tú eres su jefe, quizás no eres el jefe absoluto, sabes, de la empresa, pero tú tienes a alguien que está por debajo tuyo y tú le tienes que mandar a hacer cosas. ¿Verdad que hay diferentes formas de decir las cosas? ¿Verdad que hay diferentes expresiones de corazón que puedes expresarte de una forma o de otra? ¿Qué dice aquí? Haced lo mismo. Tenéis que servir de buena voluntad, haciéndolo como si estuvieras haciéndolo para el Señor. Que es la voluntad de Dios que tú estés en ese puesto y en ese cargo. Y lo primero debe buscar su bienestar. Dice, haz con ellos lo mismo. Tienes que buscar lo mismo para ellos que para ti mismo. ¿Cuál es el ejemplo de un jefe bueno en la Biblia? Todos estáis ahí pensando. ¿A alguien se le ocurre algún jefe en la Biblia? ¿Cómo? José es muy bueno, José es muy bueno. No tenemos mucho de la relación que había, pero hay otro que sabemos un montón de la relación que él tenía con sus empleados, dejando a algunas personas incluso colarse con los empleados que iban detrás, recogiendo. Ahí está, Boz. ¿Os acordáis de Boz? Boz y Ruth y Noemí, historia de Ruth, Boz era un buen jefe. ¿Os acordáis? Llega a Ruth, llega en el capítulo 2 de Ruth, dice, saludó a sus trabajadores y les saluda de esta forma, el Señor esté con vosotros. Y dices, vaya jefe, ¿no? A mí también me gustaría un jefe que me salude así. Pero ellos, ¿cómo le responden? Ostras, ya está el jefe aquí, ahora tenemos que trabajar más. No te saluda directamente, sí. Ellos le responden en Ruth 2:4, el Señor te bendiga. Ojalá pudieras decir tú eso a tu jefe, ¿verdad? El Señor te bendiga por cómo me tratas tú a mí. Pero Boz era sensible a las necesidades, proveyendo comida, proveyendo el alimento que les hacía falta, la bebida, incluso para Ruth, una chica extranjera. Le dijo, toma, ten para beber, para comer, quédate aquí a dormir. O sea, había allí un interés por parte de un jefe que no hacía falta que hubiera estado allí, pero él lo hizo. Pero nos dice aquí también que no debe amenazar. La potencia negativa del temor podría resultar en el hecho de que los trabajadores trabajen menos todavía, si estás amenazando. Pero mucho mejor es la motivación positiva. Mira, Colosenses 4:1 nos dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses 4:1.
Pero dice también que deben ser presentados al Señor. Tu amo está en los cielos, dice en Efesios 6:9. Esto es practicar el señorío de Cristo. Hemos visto que la esposa se somete a su propio marido como al Señor. El marido ama a la mujer como Cristo amó a la Iglesia. Los hijos obedecen a sus padres en el Señor. Hemos visto que los siervos son obedientes como a Cristo en Efesios 6:5. Y ahora vemos que los jefes tratan a sus empleados como su Señor en el cielo lo hace con ellos. Cada persona en la sumisión al Señor no tiene problemas para someterse a los que están encima suyo. Y cada uno bajo el señorío de Cristo no tiene problema para después encontrarse otra vez con ese señorío. Pero finalmente, aquí en el versículo 9 dice, y que para Él no hay acepción de personas, para el Señor de ellos no hay acepción de personas. Él juzgará a un jefe o a un empleado si peca, o pagará a un jefe o a un empleado si obedece. Pablo le advirtió a Timoteo que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No te decantes hacia un lado o hacia otro porque, mira, me gusta más. Ten una razón. No lo hagas simplemente porque, no sé. ¿Alguna vez has sufrido el favoritismo? Cuando digo sufrido favoritismo, quiere decir que tú estás en el otro lado. No eres el favorito, ¿vale? Yo lo he sufrido. Y lo he sufrido un poco de tiempo. Un poco de tiempo, quiero decir, un poco bastante de tiempo. Y no era divertido. No era divertido ver cómo los demás recibían cosas o hacían cosas que tú también querías hacer, pero como no eras predilecto, no eras el escogido, no eras favorito, no las hacías. Por mucho que tú quisieras hacerlas, no las hacías. Eso es favoritismo. En un hogar, ¿es bueno tener favoritos en un hogar? No. ¿Por qué? Creas celos. Creas que uno piensa que es menor que otro, sin ser verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a todos iguales. Tú imagínate por un momento solamente que Dios tuviera favoritos. Tú imagínate que Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a bendecir a este porque es que es tan buen cristiano, y a este otro no, porque es que como ha pecado, como me cae mal, es que es un poco feo, este salió un poco. Tú imagínate que Dios hiciera eso con nosotros. Qué horrible, ¿verdad? Pensar que Dios no fuera justo como lo es. Dios no hace acepción de personas. Si estamos llenos del Espíritu Santo, y volviendo al mensaje de la semana pasada o de la anterior, y si somos alegres, somos agradecidos, somos sumisos, entonces podemos disfrutar de la armonía en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida terrenal, al vivir y trabajar con otros cristianos y con personas que no son cristianas. También será más fácil de trabajar y dar testimonio a esas personas que no son creyentes. ¿Por qué? Porque tú estás agradecido, estás siendo alegre y estás siendo sumiso a la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. No es por las circunstancias que tienes a tu alrededor, sino es porque tú controlas qué está pasando en tu interior, no importa lo que esté a tu alrededor. Que Dios nos ayude a tener más amor los unos por los otros y seguir cerca del versículo lema de esta sección, que os recuerdo a todos otra vez, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir esto y ponerlo en práctica todos nosotros.
Bueno, pues siempre es una bendición recibir la palabra de Dios y sobre todo sabiendo que mañana tengo que volver a trabajar. Así que pasar vacaciones y como dices tú, pues tengo que estar animado en la tienda a pesar de las cosas, ¿no? Y bueno, es cierto muchas veces que ves como los niños a veces en la tienda estás más por ellos que por los padres, porque se juegan a abrir puertas de lavadora de todo lo que puedan hacer. Pero bueno, siempre a veces es gracioso, así que como dice José, pues vamos a meditar esta semana en ello, vamos a buscarle las cosas que el Señor nos pueda enseñar y bendecir, y sobre todo pues recordemos en orar los unos por los otros, sabiendo que las cosas en estos tiempos no son fáciles y bueno, tenemos necesidades, tenemos luchas y siempre es bueno orar unos por otros, como dice el Señor. Y vamos a acabar cantando el himno 227. ...227... Él me guía a él. Puestos de pie, por favor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Abrigo duda de temor, pues me conduce el buen pastor. El abismo del dolor, en donde intenso brilla el sol, en dulce paz, buen cruz cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Abrigo dudas de temor, pues me conduce buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacila, cumpliendo con fidelidad su sabia santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Abrigo dudas de temor, pues me conduce el buen pastor. La carrera terminar y al alma eterna vislumbrar, no habrá ni duda de temor, pues Él guiará mi buen pastor. Me guía Él, con gracia me abrigo dudas de temor, pues me conduce el buen pastor. Pues vamos a orar. Bueno, sí, dime. ¿El martes de las hermanas? Es el aniversario de Dios. Vale. Cumplen años de casados. Sí, ¿verdad? El himno es el 509.
Vale, pues quiero pedir a Casemiro que se vea por el culto y también pues sea por ellos dos. Gracias Dios te damos, gracias Padre por podernos encomendar a ti. Gracias porque tú eres la luz, tú eres nuestra luz, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias Padre por el tiempo que tú nos concedes de estar aquí en la tierra. Gracias que en nuestro peregrinar tú has tenido a bien de darte a conocer. Tú ya lo tenías previsto antes de la fundación del mundo, Padre, y te alabamos y te damos gracias porque, como cantábamos al principio del culto, no podemos llegar a comprender cómo somos, tú te fijaste en nosotros, cómo nos diste el privilegio de la salvación. Pero Padre, gracias por ese amor tan grande. Gracias te damos por la familia, gracias te damos por Jordi, por Eva y por los hijos que tú les has dado, y te los seguimos encomendando a ti para que también ahora en esta nueva etapa que ellos empiezan, ese lugar donde van a recibir, que tú les proveas, el lugar de los hermanos con los cuales puedan reunirse y puedan seguir siendo alimentados de tu palabra. Sobre todo, pedimos que nuestro hogar, Padre, tú seas el primero, seas el que marque en todo momento la dirección, la ruta, el camino a seguir. Eso mismo pedimos para cada uno de tus hijos, Padre, que tú seas en todo el primero, y a ti queremos encomendarnos. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos podido escuchar. Y pedimos que tu gracia sobreabunde en cada uno de tus hijos. Tú vayas en todo momento delante nuestro, guiándonos y dándonos esa luz verdadera, dándonos sabiduría celestial para saber hacer las cosas de aquella forma que a ti te agrada. A ti pues nos encomendamos y lo hacemos a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerdo que el miércoles a las 8 el culto de oración. Y el sábado la boda, por supuesto.